Hola a todos, bienvenidos a otra de nuestras acostumbradas publicaciones semanales. Recuerden que cada viernes o sábado actualizamos contenido en nuestro canal. Vamos a tratar en esta serie de varios vídeos, acerca del uso básico de un multímetro de tipo digital. Se trata de una herramienta muy útil, que nos permite realizar la medición de magnitudes eléctricas, tales como voltaje, corriente, resistencia y continuidad entre otras. Tales magnitudes, aplicadas en las proporciones adecuadas, son las que hacen posible el funcionamiento adecuado de un artefacto eléctrico, tal es el caso de una lavadora de ropa o una cocina eléctrica por mencionar dos ejemplos. Es por eso que se hace de vital necesidad el manejo apropiado del multímetro, ya que con él podremos detectar si las magnitudes eléctricas que hacen funcionar un aparato eléctrico, están dentro de sus niveles adecuados, o si por el contrario se ha presentado alguna anomalía. En esta serie de vídeos dedicados al uso del multímetro digital, nos enfocaremos solo en sus funciones básicas, ya que es muy común encontrarnos estos instrumentos de medición, con capacidad de permitirnos muchas más funciones. Ahora bien, si observamos el multímetro veremos que tiene principalmente, una pantalla o display, una escala circular donde están inscritos los valores correspondientes a las magnitudes que podemos medir con él, una perilla selectora, y unos terminales hembras donde se conectan los cables o puntas de prueba. Desde la posición de apagado, podemos hacer girar la perilla selectora, hasta hacerla coincidir con el sector correspondiente a la magnitud que deseamos medir. Si hacemos girar la perilla en sentido horario, llegaremos al sector marcado con el símbolo omega, que corresponde a las escalas de valores de resistencias que podemos medir con este multímetro, desde 200 ohmios, hasta un máximo de 200 megaohmios. En la escala de 200 ohmios podremos medir desde 0,1 ohmio, hasta los 200 ohmios, y de ahí en adelante podremos seleccionar cada rango de resistencia hasta los 200 megaohmios. Entonces, en este nuevo vídeo dedicado al uso básico del multímetro digital, nos referiremos a la forma de usar el multímetro para la medición de resistencia. El primer paso consiste en conectar las puntas de prueba al multímetro, de tal forma que el conector macho de la punta de prueba color negro, se conecta al terminal común del multímetro marcado con las letras mayúsculas, C, O, y M. De igual forma el conector macho de la punta de prueba de color rojo, se conecta al multímetro en el terminal marcado con la letra V y el símbolo omega. En los otros extremos de las puntas de prueba, bien podríamos utilizar pinzas tipo cocodrilo, o usar las espigas puntiagudas que normalmente traen dichas puntas de prueba, según nos resulte conveniente. A modo de ejemplo, vamos a medir la resistencia de los bobinados de un motor de inducción, de una lavadora de 2 tinas. Por lo general, la resistencia de las bobinas de estos motores es baja, y podríamos medirla ubicando el indicador de la perilla selectora en el rango de 200 ohmios de nuestro multímetro. Seguidamente, conectamos las pinzas cocodrilo de las puntas de prueba, en los extremos de 2 de los 3 cables que salen del motor, y en el display del multímetro veremos reflejada la lectura correspondiente a la resistencia de la sección de bobina, que se encuentra entre esos 2 cables del motor. En caso de que dicha bobina esté abierta, el instrumento de medición indicará la anomalía como resistencia infinita, representada por un número 1 a la izquierda del display. De esta misma forma podemos medir la resistencia de otros elementos, tales como la bobina de un relé, o la resistencia de un conductor determinado. En el caso de los relés, es importante identificar cuáles de sus terminales corresponden a su bobina interna para realizar la medición de su resistencia. También es posible medir la resistencia de componentes electrónicos, precisamente conocidos como resistencias, al igual que de otros elementos electrónicos. Como podemos ver, el procedimiento es muy sencillo. Sin embargo, también se debe tener en cuenta, que cuando el valor de resistencia del elemento que estamos midiendo, es mayor que el del rango que hemos seleccionado en el multímetro, entonces en el display se reflejará un valor de resistencia infinita, con el número 1, a la izquierda del mencionado display. A modo de ejemplo tomemos esta resistencia de 1000 ohmios, o sea de 1 kiloohmio,
y tratamos de medirla en el rango de 200 ohmios. Tal como podemos ver, el instrumento nos indica resistencia a infinita, pero en este caso no es porque el componente esté dañado, sino más bien porque el rango de 200 ohmios que hemos seleccionado, no alcanza para medirnos el valor de la resistencia cuyo valor es mayor de 200 ohmios. Es muy necesario tener claro este detalle al realizar mediciones de resistencia, ya que de no ser así, podríamos caer en el error de pensar que el componente en cuestión está averiado, cuando en realidad lo que hemos hecho es una errada selección del rango de medición. Entonces lo que debemos hacer, es seleccionar el rango de resistencia en el multímetro que nos permita hacer la medición, según el valor óhmico esperado del componente. O sea, en ese caso lo que corresponde, es seleccionar un rango de resistencia más alto en el multímetro, para realizar la medición. En este caso, lo haremos seleccionando el rango de 2 kiloohmios del multímetro, y de este modo en el display se refleja el valor aproximado de 1 kiloohmio correspondiente al elemento que estamos midiendo. Ahora bien, en este tipo de componentes o resistencias, podemos encontrar algunas con un tamaño tal, que pueden traer impreso su valor óhmico en la superficie, de modo que podremos tener el dato preciso para compararlo con la lectura en el display, y de esa forma evaluar el estado de dicha resistencia. En este ejemplo podemos ver una resistencia de ese tipo, y se puede apreciar su valor de 180 ohmios, el cual trae impreso. Luego al medir dicha resistencia con nuestro instrumento, observamos que el display nos refleja 184 ohmios, muy aproximado a su valor nominal. En otros casos en que la resistencia posee un reducido tamaño, entonces se recurre al conocido código de bandas de colores, para indicar el valor óhmico del componente. En este vídeo, no profundizaremos en el tema del código de colores para resistencias, pero vamos a tomarlo en cuenta para el ejemplo de esta resistencia cuyo valor vamos a medir con nuestro instrumento. Las bandas de colores en la superficie de este componente son, marrón, negro, rojo, y una tercera banda de color dorado. Entonces, de acuerdo a esta tabla que indica el valor numérico de las bandas de colores de las resistencias, el valor de este componente, es de 1000 ohmios, o sea de 1 kiloohmio. Luego al medir el componente con el multímetro, vemos que efectivamente dicho valor es muy aproximado al que indica el código de colores. Como podemos ver el valor no es exacto, sin embargo la banda de color dorado, indica que este componente tiene un determinado margen de tolerancia. Si la lectura en el multímetro fuera mucho más alta que la que indica el código de colores, o si resultara como resistencia infinita, entonces el componente está dañado. Tal como hemos venido insistiendo, es importante saber, que cuando un componente eléctrico está roto internamente, lo cual se conoce como circuito abierto, entonces el valor reflejado en el display, será también de resistencia infinita indicando que el componente está dañado. Por ejemplo, si la bobina de un motor o de un relé está rota internamente, o sea está en circuito abierto, entonces el instrumento nos reflejará en el display, un valor de resistencia infinita, y lo indicará con el número 1 a la izquierda de dicho display, como ya lo hemos comentado. Tomemos como ejemplo, este temporizador de refrigeradora tipo no frost. En este primer caso, entre estos terminales medimos la resistencia del bobinado de su motor interno, y nos da un valor de 3.57 kiloohmios. Sin embargo, en este otro caso, la bobina del motor del temporizador se encuentra abierta internamente, y por tanto el multímetro nos indicará un valor de resistencia infinita. Bien, hasta aquí hemos sugerido una forma sencilla de realizar mediciones de resistencia con este multímetro de tipo digital. En otros vídeos de esta serie, dedicados al uso básico de este importante instrumento de medición, trataremos sobre la forma de medir, voltaje, corriente, continuidad, diodos, etc. Si te ha servido este vídeo de la serie, regálanos un like, y comparte nuestro vídeo. En nuestro canal, encontrarás mucho más sobre nuestra temática para ayuda o referencia. Gracias por tu visita, nos vemos en otro vídeo, y mientras tanto que la pasen muy bien.